tardes, mis amados hermanos y hermanas. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas en este precioso sábado que estamos compartiendo un programa. Continuamos con los programas especiales del hogar, del mes del hogar cristiano. En esta tarde vamos a hablar de un tema un poco especial, como lo es cómo enfrentar y superar la pérdida de un ser querido. Un tema nada fácil, ¿verdad? Vamos a iniciar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Acompáñame en oración. Amado Padre Celestial, damos honra y gloria, Señor, a tu nombre, poniéndote en tus manos, Señor, todo lo que hacemos, pidiéndote que nos purifiques, Padre, que nos limpies, en especial a mí, Señor, que has escogido, Señor, esta sierva inútil para compartir esta palabra hoy. Quita toda palabra de mi mente, de mi corazón, y que sea tu sabiduría, que sea tu Espíritu Santo el que use, Señor, mi boca para expresar, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Que cada familia, Señor, pueda estar unida escuchando tu palabra. Que mis hermanos, Señor, busquen, Padre, su Biblia y puedan, Señor, conectarse contigo. Que si alguien ha perdido, Señor, un ser querido, pueda sentir confort, Señor, en su alma. Nos ponemos en tus manos, Dios, porque nada somos sin ti, Padre. Gracias por esta palabra que tú siempre nos mandas en el momento indicado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos honra y gloria a ti, Señor. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes una pequeña presentación solo para que no nos olvidemos de lo que veamos hoy. Como les decía, el tema, cómo enfrentar y superar la pérdida de un ser querido, un tema muy amplio que podríamos hablar muchas horas y ahorita vamos a enfocarlo desde la palabra de Dios. Primero, quiero contarles una historia pequeña, solo una introducción. Había un hombre, apenas iba llegando de su trabajo cuando lo llamaron por teléfono. Jamás lo esperó lo que le iban a contar. Un golpe muy fuerte. Mientras asentía con la cabeza, indicando que comprendía el mensaje, las lágrimas surcaron su rostro. El dolor lo embargaba. Dejó el teléfono sobre la mesa, luego miró a su esposa y se atrevió a musitar. Murió mi madre. Hace unos minutos apenas. Me lo acaba de confirmar Raúl. Creo que es mejor que te arregles. Vamos para allá. Su esposa, que también quedó impactada, lo abrazó. Fue lo único que atinó a hacer. Ella misma estaba consternada. La escena era inconcebible para una pareja que siempre había gozado de tranquilidad. No te preocupes, cálmate, todo saldrá bien, trató ella de tranquilizarlo. Que tome las cosas con calma. Por Dios, Rebeca, es mi madre la que acaba de morir. Claro, a ti no te afecta como a mí, le contestó su esposo. La mujer se quedó mirándolo aterrada. No salía de su asombro. Jamás había sido él así. En lo más profundo de su ser se sintió herida. Aquello era más de lo que podía esperar. Ella también comenzó a llorar, en una extraña mezcla entre la tristeza de la pérdida de su suegra y el desconsuelo porque su esposo le había hablado de esa forma. Él, por su parte, debía conjugar dos momentos dramáticos. De un lado, la sensación de vacío que repentinamente había dejado la muerte de su madre, y por otro lado, el desaliento tras comprobar que había ofendido a su esposa. No sabía cuál de los dos sentimientos encontrados le va a provocar más angustia, pero aquel día se había convertido en una tragedia. De hecho, cuando nos enfrentamos a una situación de ese tipo, nunca estamos preparados, ¿verdad? Nadie lo espera. Así como no planificamos qué día nosotros vamos a morir, ¿verdad? O cuándo va a ser, de qué vamos a morir. Lo mismo pasa, pensar en un ser querido nuestro, ¿verdad? De hecho, no decimos, bueno, este día, hoy es el último día de vida de fulano.
porque no tenemos idea. Y lo último que pensamos es que algo malo pueda pasar. Eso ya es algo inherente al ser humano, ¿verdad? Vamos a planificando, vamos a hacer esto, vamos a ir aquí, vamos a ir allá, y no planeamos con esas cosas imprevistas que van a venir a la vida y que son lo más seguro que tenemos, ¿verdad? Pero no podemos tampoco vivir pensando en la muerte nada más. Y en ese momento de dolor pueden haber actitudes de todo tipo, ¿no? Cada uno es diferente, reacciona de formas diferentes. Unos lloran más que otros, otros no logran expresarse en el momento. Y pueden haber reacciones como la de este ejemplo que les leí. Reacciones con un poco de agresividad, que no son nada personal con la persona que está ahí, ¿verdad? Que casi siempre es alguien cercano y muy querido también. Entonces, el decir palabras o querer dar nuestro pésame, podemos tener algunas situaciones complicadas ahí, ¿verdad? Dice, enfrentando situaciones inesperadas, ¿verdad? Como esto es algo no planeado, nos viene de golpe y es un dolor que invade, ¿no? Toda nuestra mente. Esas emociones pueden incluso alterar físicamente, ¿verdad? Sentimos las palpitaciones, sentimos la cabeza que está mal, pero realmente en ese momento solamente podemos hacer algunas cuantas cosas para ayudar a estas personas, ¿verdad? Porque el hablar de más, en lugar de ser algo bueno, podría ser algo negativo. Incluso decir algunas palabras como cálmate, no te preocupes, o hay que resignarse, podría alterar, ¿verdad? A la persona o decir, o sea, ¿por qué estás diciéndome esas cosas, no? Vemos aquí cómo podemos ayudar a alguien en momentos de dolor. Y nos indica, número 1, brindemos acompañamiento. No es tan importante decir muchas cosas o decirle las palabras correctas, sino simplemente estar ahí. De hecho, eso se ha complicado en el último año, porque una de las cosas impactantes es que la muerte siempre está a disposición, ¿no? En cualquier momento. Pero en este año han aumentado el número de muertes, ¿verdad? Gracias a COVID-19. Y lo más triste es que no hemos podido estar allí para todos nuestros seres queridos, a menos que fuera directamente alguien que viviera con nosotros. Incluso si damos instrucciones de no llores, o tienes que ser fuerte, etcétera, podemos despertar, ¿verdad? Algún rechazo o un sentimiento negativo hacia nosotros, porque esta persona va a creer que no le entendemos, no estamos siendo empáticos, ¿verdad? Con ellos. O decirle, sí, yo ya sé lo que pasé.
Porque veamos acá, número 2, no juzgarle o señalarle o indicarle qué es lo que debe hacer. No llores o llora, no hagas esto, haz lo otro. Tienes que ser fuerte para tu mamá, para tus hijos, etc. Todas estas cosas no son, ¿verdad?, adecuadas en ese momento en que cada uno somos diferentes y cada uno mostramos ese dolor, ¿verdad?, ese dolor de forma diferente. Pero sí es importante, número 3, escuchar sin interrumpir lo que quiera decir, para dar esa oportunidad de desahogarse, o si quiere llorar, ¿verdad?, y decir algo, expresar algo, entre su dolor, ¿verdad?, o lo que se viene a su mente en ese momento, que a veces son recuerdos, etc. 4, no colocarnos como ejemplo. Dice ahí, como ejemplo de alguien que sí sabe manejar situaciones traumáticas, no decir, yo ya sé, ¿verdad?, cómo te sientes, o a veces minimizamos, ¿no?, si no es el padre, la madre, el hijo, tú, eso no es nada, vieras cuando se murió mi tal. Entonces, no comparemos, no nos pongamos de ejemplo. De hecho, sí hay dolores diferentes de acuerdo al rango de la familia, pero a veces muy, muy allegados a nosotros, aunque sean primos o tíos. Y mencionar ese tipo de cosas, estamos minimizando el dolor de los demás. De hecho, ante el mismo pariente, cada uno va a sentir niveles de dolor diferentes. Por lo tanto, no podríamos compararlo, ¿verdad? Porque sinceramente nunca vamos a dimensionar nosotros cómo se siente la persona en verdad. Solo podemos suponer o imaginarnos cómo se siente. 5, no imponerle tiempo, ¿verdad? Un cronograma de cuándo ya debe de haber resuelto su situación de duelo. Ya pasaron 2 meses y seguís así, ¿verdad? Si bien es cierto, sí hay un tiempo para hablar de esto clínicamente, cuando ya el duelo se vuelve patológico, pero en realidad la persona nunca va a superar como tal, nunca va a olvidar a este pariente, ¿verdad? No es algo que ya se me olvidó, ya se me pasó el dolor. Cada vez que volvemos a pensar, vuelve, ¿no? Y si la persona vivía con nosotros, mucho más difícil porque nos ha cambiado todo el entorno en casa. 6, no procurar que cambie de tema. Creo que mucha gente hace eso. Hablemos de otra cosa. O vaya, en el momento reciente quizás sí le oímos, pero ya luego 2 días, 3 días, una semana y volvemos a hablar, justamente llamarle, ahora que no podemos estar tan cercanos en persona, estar atentos, estar llamando, mensajeando, ¿cómo estás? Y que nos vuelva a sacar el tema es lógico. No podemos decir, ya vas otra vez hablando de eso. Que ese es su dolor, debe de sacarlo, debe hablarlo con alguien. Y muchas veces la persona no lo habla en su casa, no lo habla con su familia, que es con quien debería. De hecho, este tema, que es un tema bien general, pero está hablado en esta semana del hogar cristiano pensando en eso, porque entre las personas que vivimos dentro del hogar, debemos de mencionar, debemos de hablar y de poder expresar esto, porque si no lo callamos creyendo que le hacemos daño al otro, al final nos hacemos daño nosotros mismos, o diciendo aquel ya está bien, no quiero decirle cómo me siento, y tal vez no es así, ¿verdad? El unirse en este momento es importante. Y aquí menciona la parte de dolor emocional, o sea, es un dolor que al final sí se llega a sentir hasta físicamente, ¿no? Como una opresión en el pecho, como algo real. Y hay varios textos bíblicos que hablan acerca de esto porque es normal. Dios nos hizo y Él nos conoce y sabe que sufrimos cuando pasan estas cosas, ¿verdad? Que hay dolor emocional que nos puede llevar constantemente a un sufrimiento, en pensamiento, en recuerdos, en estar repasando cosas que hicimos o no, culpas, etcétera. Pero aquí hay una parte importante. Dice, en nuestra condición de cristianos, tanto los que hemos padecido esto, como si queremos ayudar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros parientes, dice ahí, es a Dios a quien recurrimos en momentos complejos para pedirle sabiduría, que nos ayude a encontrar las palabras apropiadas para aconsejar a quien vive una etapa de dolor emocional. Sabemos que en la Biblia encontramos consejos para todas las cosas, historias y ejemplos para todas las situaciones.
Estos salmos que están aquí solo son algunos. Hay varios textos bíblicos que hablan acerca de este dolor. Y de hecho, la mayoría son de escritos de David, ¿verdad? Salmos de David, porque sabemos que no todos los salmos son de David, pero esto sí. En el Salmo 6:7, si usted me acompaña en su Biblia, todo ese salmo es una oración pidiendo misericordia. Y dice en el verso 7, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Cuando decimos mis ojos gastados de sufrir, es que ha habido llanto, ¿no? Se han envejecido sus ojos a causa de mis angustiadores, de tanto llorar, ¿verdad? De estar afligido, angustiado en su alma. Y esto es normal y Dios entiende esta parte. En el Salmo 31, verso 10, todo el Salmo 31 es una declaración de confianza que Él está haciendo, ¿verdad? Siempre es un Salmo de David, como le decía. Y en el verso 10, dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Esta parte, él expresa muy claramente cómo físicamente nos afectamos por la parte emocional. Realmente vemos, dice él ahí, que su vida se va gastando. Ese dolor emocional nos va gastando y es algo real. Luego él agrega que las fuerzas se agotan, ¿cierto? Cuando recién acaba de pasar la muerte de alguien o en el momento mismo que nos informan, hasta se nos cierra el estómago, ¿no? No nos da apetito, no queremos hacer nada, a veces no podemos dormir. Entonces, no comer, no dormir, no poder descansar, no poder hacer muchas cosas, físicamente desgasta, ¿no? Debilita el cuerpo, incluso debilita las defensas, ¿verdad? Y al final de ese verso dice que, además de que se agotan sus fuerzas, mis huesos se han consumido, ¿verdad? Es algo físico, de hecho se va a notar más demacrado, como decimos nosotros, más decaído, el semblante, ¿verdad? Sin ganas, sin deseo de hacer nada. Y hay otros textos más, pero quiero pasar a la parte importante, no solo centrarme en que el dolor sí está porque lo sabemos, sino en esta parte de aquí, ¿no? Estos versos que aparecen aquí arriba, estos versículos que nos hablan de la parte cómo Dios nos ayuda y qué debemos hacer con todo ese sufrimiento y todo ese dolor. Fíjense que Pedro, sabiendo que Pedro era bastante falto de sabiduría en algún momento, pero la sabiduría divina lo vino a instruir, lo vino a orientar y a que fuese un gran líder. Y Pedro nos habla de ese aspecto tan importante que aparece acá en Primera de Pedro 5:7. Le invito a que me acompañe a buscarlo y habla de entregar. O sea, como se dice en el idioma de psicología, o sea, es soltar, es dejar que esas cosas se vayan. No es fácil, en ningún momento va a ser fácil porque usted no puede dejar simplemente, como le digo yo, como que tuviera un problema de memoria y ya no me acuerdo. Pero miren lo que dice Primera de Pedro 5:7. El verso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Jesús, el Cordero de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y nosotros en nuestra mente sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero hay que tener esa confianza de poder dejar todo y colocar todo en las manos de nuestro Dios. Esa parte no es difícil de entender. Nosotros sabemos que es así. Lo difícil es la práctica. Y lo que debemos hacer para eso es dedicarnos más a oración, dedicarnos más a lectura. ¿Y cómo hacer eso? También en familia, hacer nuevas rutinas para sentirnos acompañados, para sentirnos unidos
y que realmente estamos dejando las cosas en las manos de Dios para sentir esa fortaleza que solo puede venir de Él, esa paz que solo puede venir de Él. Que de hecho ya vamos a leer en ese otro texto donde habla de esa paz que es tan ilógica, ¿no? Para nosotros, incomprensible. Este otro texto, estos otros dos, ¿verdad? Son textos que yo he agregado porque realmente son relacionados con el tema. Y vemos en Filipenses, capítulo 4, versos del 6 al 7, unos textos bien conocidos por nosotros, por cierto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Me voy a quedar aquí antes de leer el 7. Con acción de gracias. Nuestras peticiones delante de Dios. Hay personas que dicen, pero ¿cómo voy a dar gracias si acabo de perder mi pariente, mi amigo, mi persona cercana, querida, que no siempre es por consanguinidad, o un miembro de la iglesia, etcétera, que nos da un dolor y tal vez no era ni parientes cercanos? Pero ¿cómo vamos a dar gracias a Dios? De hecho, el Señor nos dice que todo lo que pasa tiene un propósito. Claro, no lo entendemos. Y en ese momento menos, ¿verdad? ¿Cómo esto puede ser propósito de Dios? A veces con la muerte de uno vienen varios de esa familia a los pies del Señor. O Dios está llevándose a esta persona antes de que vaya a perder, o de que se vaya a perder en el mundo, o de que vaya a volver al pecado. No sabemos. Lo que sí sabemos es que podemos dar gracias, no porque ya no está, sino porque Dios nos lo prestó. Dar gracias porque lo conocimos, porque lo tuvimos en nuestra vida, porque esa persona fue especial, porque compartimos con ella. Dar gracias por ese tiempo que tuvimos. Y llevar peticiones delante de Dios. Yo lo que yo pedía era que lo sanara, o lo que yo pedía era que no se muriera, o que Dios lo guardara y nunca pensé en que moriría repentinamente. Y sí, a veces oramos y la persona se sana, y a veces oramos y no, y la persona muere. Pero aún en eso debemos dar gracias a nuestro Rey. Y de hecho pedir sabiduría, como dice acá, pedir entendimiento para comprender todo eso. Versículo 7 de Filipenses 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si ponemos esto ahora en las manos de Dios y ahora la petición la cambiamos, pues la persona ya no está. Pedimos paz, de esa paz que no entendemos. Dice aquí, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz nos va a guardar nuestra mente y nuestro corazón de ese dolor. Solamente el Señor puede sanar ese dolor, ¿verdad? No borrar, no olvidar, sino ayudarnos a continuar, a sobrellevar ese dolor y poder seguir con nuestra vida. Nuestros demás familiares nos necesitan. Y como decía al inicio, yo no vamos a fingir que no lloramos porque nos necesitan ellos, no. Pero entonces liberar esa emoción, sacarla, sanarla, hablarla cuando es apropiado para liberar esas cargas. La otra parte que yo seleccioné es Primera de Tesalonicenses, porque realmente también es un texto que conocemos y sabemos a dónde van las personas que no tienen al Señor. Y sabemos a dónde van los que han muerto en Cristo. Y nosotros, en vez de entristecernos, debemos de gozarnos. Cosa un poco difícil, ¿no? Primera Tesalonicenses 4, desde el 13 al 18 nos habla de la venida del Señor. Pero en el 13 y 14 nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Sabemos que se refiere a los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y entonces es motivo de gozo de que esa persona ya está descansando, ya está en un lugar de paz y se ha adelantado a nosotros. Lo doloroso es que ya no lo tengo conmigo, que ya esa persona no la puedo ver, no la puedo abrazar. Pero debemos de tener, como dice aquí, esa esperanza. Y más que todo, pensemos en los que están vivos. Pensemos en si los que quedan, todos conocen al Señor. Si no es así, preocupémonos.
Y más que preocuparnos, y ocupémonos en que ellos le conozcan. Porque sí, no importa, cuando llegue la muerte, va a haber sufrimiento, va a haber dolor, pero va a haber esperanza de que estas personas van a ir con el Señor. Preocupémonos y ocupémonos por nosotros mismos para no perder esa gran salvación que ya tenemos, en el sentido de que la palabra dice que no se pierde, pero no perderla en el hecho de perdernos en este mundo, de desenfocarnos, de estar concentrados en otra cosa y volver atrás, volver al pecado, desconectarnos de estos cultos, de estas preciosas palabras, desconectarnos de la lectura nuestra, de las oraciones. Fácilmente nos podríamos perder en tanta tecnología, en tanta información. Ubiquemos nuestra mente en lo importante y vamos a poder superar y sobrellevar estas pérdidas. Pensemos en los que estamos vivos. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, y les envío un abrazo. Dios les bendiga.